Hola, mi nombre es Fresi y el día de hoy mis amigos y yo tenemos el honor de explicarte qué es la torsión en estructuras, en vigas, en barras y sus esfuerzos cortantes aplicados. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos edificios, puentes o torres pueden llegar a agrietarse o incluso colapsar aunque aparentemente fueran construidos de forma correcta? Muchas personas piensan que las estructuras fueron diseñadas solamente para soportar el peso de las personas, vehículos y vientos. Sin embargo, existe un fenómeno que muchos dan desapercibido, que esto puede ser muy peligroso a la hora de diseñar este tipo de estructura, y esto es la torsión. La torsión ocurre cuando una parte de una estructura gira sobre sí misma debido a la forma que actúan las cargas. Para que me entiendas un poco mejor, imagina que sostienes una regla con una mano y con la otra intentas girarla. Notarás que la regla de inmediato empieza a retorcerse. Ese mismo efecto puede ocurrir con una viga, una columna e incluso con un puente completo. Nosotros como ingenieros y en general en ingeniería civil, comprender este fenómeno es sumamente importante, porque en una estructura no solo se debe tomar en cuenta lo fuerte que es para soportar el peso, sino también lo estable en frente a movimientos que intentan hacerla girar. Si un ingeniero no considera este efecto durante el diseño, pueden aparecer grietas dentro de la misma estructura, deformaciones o incluso fallas estructurales. Nosotros como ingenieros y en general en ingeniería civil, comprender este fenómeno es sumamente importante, porque en una estructura no solo se debe tomar en cuenta lo fuerte que es para soportar. Durante este video vamos a explicarte de una manera sencilla qué es la torsión, cómo afecta a las vigas y barras, qué relación hay de los esfuerzos cortantes y por qué es un tema tan importante para quienes diseñan edificios, puentes y otras estructuras. No necesitas tener un conocimiento de ingeniería para poder entender lo que veremos. Nuestro objetivo es explicarte estos conceptos con ejemplos cotidianos y con un lenguaje claro, para que cualquier persona pueda comprenderlos. Así que espero que te quedes en este video y que te guste. La torsión está presente en nuestra vida diaria. Cuando escuchamos la palabra torsión, muchas personas imaginan algo complicado lleno de fórmula o que está fielmente relacionada a la ingeniería. Sin embargo, es un fenómeno que podemos aplicarlo a diario sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando tenemos una toalla mojada o un trapeador mojado. Cuando queremos sacarle el agua al trapeador o a la toalla, la sujetamos, en este caso la toalla, en ambos extremos y la giramos en sentidos opuestos, haciendo que la toalla comience a retorcerse, y lo cual eso es torsión. Cuando un cuerpo está sometido a una fuerza que intenta girar sobre su propio eje, eso es torsión. Otro ejemplo común es cuando queremos abrir un frasco que tenga una tapa. Para aflojar la tapa debemos aplicar un movimiento de giro con la mano haciendo torsión. O sea, todo lo que hagamos en nuestra vida diaria está relacionado a torsión. Lo mismo sucede cuando utilizamos un destornillador o una llave para apretar o aflojar un tornillo. Al girar la herramienta estamos transmitiendo un esfuerzo de torsión, la cual pueda entrar y salir el material. Como podemos ver, la torsión es un concepto, no, es un concepto que no está fielmente con la ingeniería. Es un fenómeno que está presente en muchas otras actividades en nuestra vida cotidiana y que nos ayuda a comprender cómo funcionan los numerosos objetos y herramientas. Los ejes transmiten fuerza mediante torsión. Este principio es fundamental en la ingeniería. Un ejemplo muy claro de este sería el eje de transmisión de un automóvil, ya que estos componentes transmiten la potencia generada por el motor hacia las ruedas mediante el movimiento de giro, es decir, que trabaja constantemente bajo esfuerzo de torsión. En las estructuras ocurre algo similar. Las cargas no siempre actúan de forma perfectamente centrada y también pueden presentarse fuerzas laterales como las producidas por el viento o sismo. Estas acciones generan una tendencia al giro en algunos elementos estructurales, produciendo esfuerzos internos que los materiales deban resistir. Es importante aclarar que la torsión no significa necesariamente que una estructura vaya a fallar. De hecho, los ingenieros diseñan vigas, columnas y otros elementos que puedan soportar estos esfuerzos con seguridad. El problema aparece cuando la torsión supera los valores previstos o cuando el elemento no fue diseñado para resistir ese tipo de carga.
Por esa razón, durante el diseño de cualquier obra, se analizan las estructuras y se hacen muchas simulaciones en computadora que permiten predecir cómo se comportará la estructura antes de construirla. Por eso es importante comprender que la torsión es fundamental, porque nos ayuda a entender que las estructuras no deben de soportar un peso, sino también resistir un movimiento de giro. Torsión en vigas. Las vigas son uno de los elementos más importantes en cualquier construcción. Su función principal es sostener las cargas y transmitirlas hacia las columnas o los muros, permitiendo que la estructura permanezca estable. Normalmente pensamos que una viga no solo se dobla cuando soporta peso, como una tabla que se reflexiona al pararnos sobre ella. Sin embargo, existen situaciones en las que la carga no actúa exactamente en el centro de la viga. Cuando esto ocurre, además de doblarse, la viga también intenta girar sobre su eje. Ese movimiento es precisamente la torsión. Un ejemplo fácil de imaginar en un balcón. Si varias personas se reúnen en un extremo, el peso no se distribuye de manera completamente uniforme y puede aparecer esfuerzo de torsión. Otro caso ocurre en algunos puentes curvos. Cuando los vehículos pasan por la curva, la fuerza no actúa igual en un puente recto y la estructura experimenta una tendencia a girar. También esto sucede en edificios con formas irregulares. Si un lado del edificio es mucho más pesado que el otro, o si las columnas no están distribuidas de forma equilibrada durante un sismo, la estructura puede comenzar a girar. Ese movimiento aumenta los esfuerzos internos y hace que algunas zonas trabajen mucho más que otras. Cuando una viga está sometida a torsión, puede aparecer pequeñas grietas diagonales. Al principio quizá no represente un peligro inmediato, pero si continúa creciendo, puede afectar la capacidad de resistencia de los elementos. Por esto, por esta razón, los ingenieros colocan refuerzos de acero en puntos estratégicos para ayudar a controlar estos esfuerzos. Lo interesante es que muchas veces la torsión no se puede evitar por completo. En lugar de eliminarla, lo que hacen los ingenieros es diseñar la estructura para que sea capaz de soportarla con seguridad durante su vida útil. Hasta ahora hemos visto cómo la torsión aparece en las vigas, pero este fenómeno no solo afecta este tipo de elementos, también está presente en barras y ejes, que son fundamentales tanto en la ingeniería civil como en la ingeniería mecánica. Esto será el siguiente tema de nuestro recorrido. Hasta ahora hemos visto cómo la torsión puede afectar a las vigas, pero este fenómeno también aparece en otro elemento muy importante como lo son las barras. Cuando hablamos de barras no nos referimos únicamente a las que se encuentran en la construcción. También hablamos de ejes metálicos, tubos, varillas y otros elementos cuya función es transmitir fuerzas o movimientos. Pensemos en un ejemplo muy común como el destornillador. Cuando giramos el mango para apretar un tornillo, toda la barra metálica transmite esa fuerza de giro desde nuestra mano hasta la punta. Si el material fuera muy débil, el destornillador terminaría doblándose o partiéndose. Lo mismo sucede con la broca de un taladro. Al perforar una pared o una pieza de madera, la broca gira a gran velocidad mientras soporta la resistencia del material que está cortando. Esa resistencia genera un esfuerzo de torsión constante, así como se puede ver en el video. Hay que tener en cuenta que en ingeniería las barras deben diseñarse para soportar ese esfuerzo de torsión sin deformarse demasiado. No basta con que éstas sean resistentes, también deben ser lo suficientemente rígidas para evitar que el giro sea excesivo. Si una barra gira más de lo permitido, puede poner en peligro la estructura o el mecanismo a la que pertenece. En la construcción encontramos las barras de acero dentro del concreto y como bien sabemos su función principal es resistir los esfuerzos de tracción. En algunas situaciones también ayudan a controlar los efectos de torsión cuando trabajan en conjunto con otros refuerzos. Algo muy interesante es que la forma de la barra influye en su comportamiento. Por ejemplo, un tubo hueco metálico puede soportar la torsión de mejor manera
utilizando menos material que una barra completamente maciza o sellada. Por eso muchos, ahora, ¿no? Por eso se aplica mucho en puentes, torres y estructuras modernas utilizando perfiles huecos, ya que ofrecen una excelente relación entre resistencia y peso. Aquí podemos ver en la diapositiva algunos ejemplos de torsión, algún otro video. Y la torsión no es exclusiva de los edificios, está presente también en automóviles, herramientas, máquinas industriales y otros objetos de la vida diaria. Sin embargo, cuando una barra comienza a girar debido a la torsión, en su interior se comienza a producir esfuerzos cortantes, y eso es lo que veremos en el siguiente punto. Buenas tardes, profesora. Estaremos hablando sobre esfuerzo cortante. A menudo este tipo de términos suele verse como algo difícil de comprender o explicar de manera sencilla. Para esto traeremos ejemplos de la vida cotidiana para una mejor comprensión. Por ejemplo, si tomamos una carta o una baraja y la colocamos de forma horizontal y ejercemos o empujamos en dirección contraria, como muestra la imagen a la derecha, donde una fuerza va hacia arriba y otra hacia abajo, lo que provoca que ésta se corte o se rompa, a lo que denominamos como esfuerzo cortante en ingeniería. Este es un ejemplo claro de cómo visualizar lo que ocurre dentro de un material sometido ante un esfuerzo cortante. Otro ejemplo sería, imaginamos que tenemos una esponja y la sujetamos con ambas manos y la giramos. Esta a simple vista por fuera se verá que está sometida a torsión, pero por dentro sus fibras interiores también intentan deslizarse una con respecto a la otra. Esto suele verse también en elementos como barras, vigas, donde estas están sometidas a torsión, mientras el elemento intenta resistir el esfuerzo del giro. En el interior está teniendo una lucha interna de sus partículas, donde estas intentan deslizarse una con respecto a la otra también. Eh, por su parte, estos esfuerzos en el concreto pueden producir grietas diagonales, como podemos ver en la imagen superior de la izquierda, donde vemos una grieta en una de sus esquinas de una pared. Por esta razón, los ingenieros utilizan refuerzos como son los estribos, esto con el fin de que se distribuyan mejor las fuerzas dentro del concreto. Si hemos tenido la oportunidad de ver alguna imagen de la distribución de los estribos, por ejemplo en una viga, notaremos, si somos observadores, que estos en los extremos de la viga se encuentran más unidos a diferencia de los que van ubicados en el centro de la viga. Esto se debe a que muchas veces, o en gran parte de las veces, las fisuras se encuentran en los extremos o en las esquinas. Lo interesante es que muchas veces una estructura parece estar totalmente bien por fuera, pero como mencioné anteriormente en el ejemplo de la esponja, estas pueden estar sufriendo desplazamiento de sus partículas o sus fibras en el interior por causa de torsión o el esfuerzo cortante. Ahora que entendemos qué son los esfuerzos acortantes y cómo se producen, surge la siguiente pregunta. ¿Cómo saben los ingenieros si una estructura resistirá o si necesita algún tipo de refuerzo? Bueno, esto lo veremos más adelante en nuestro recorrido. Después de conocer qué es la torsión y cómo produce esfuerzo cortante, seguramente muchos se preguntan cómo logran los ingenieros diseñar estructuras capaces de resistir estos efectos sin que presenten un peligro. La respuesta es muy sencilla, ya que es una combinación de conocimiento, cálculo y tecnología. Antes de que un edificio, un puente o cualquier otra estructura comience a construirse, los ingenieros realizan un análisis detallado para conocer las cargas que actuarán sobre ella.
No solo consideran el peso propio de la estructura, sino también el de las personas, los vehículos, el viento e incluso los sismos. Ya con toda esta información, crean un modelo digital utilizando programas especializados como el ETABS o el SAP 2000, ya que estos programas permiten pues simular cómo se comporta la estructura antes de construirla. Es como hacer una prueba virtual donde se pueden observar puntos que reciben o recibirán mayores esfuerzos y pues verificar si existe algún tipo de riesgo de torsión. Nosotros tenemos un video que es sobre un programa que nos ayuda sobre el análisis de cálculos, y también tenemos esta imagen a la derecha sobre otro programa que este vendría siendo el SAP 2000, que nos puede ayudar a observar los puntos que recibirán mayores esfuerzos a la hora de nuestro análisis. Si el programa detecta que una viga o una barra está sometida a un esfuerzo importante, el ingeniero puede modificar el diseño antes de que inicie la construcción. Por ejemplo, puede aumentar el tamaño de la sección, agregar más acero de refuerzo o redistribuir las cargas para que el elemento trabaje de forma más equilibrada. Otro aspecto muy importante vendría siendo la simetría. La construcción con formas regulares suelen distribuir mejor las cargas y pues presentan menos problemas de torsión. En cambio, cuando un edificio tiene formas muy irregulares, grandes voladizos o cambios bruscos en su diseño, el análisis debe ser mucho más cuidadoso. Hoy en día, gracias a la tecnología, es posible detectar estos problemas desde una computadora, pues evitando estos errores costosos durante la construcción y aumentando considerablemente la seguridad de las obras. Todo este proceso demuestra que la ingeniería no consiste únicamente en hacer cálculos, sino que también pues, implica analizar, prever situaciones y tomar decisiones que permitan construir estructuras seguras para las personas que la utilizarán durante pues, muchos años. Y pues, aunque los programas informáticos son herramientas muy poderosas, la experiencia y el criterio del ingeniero sigue siendo pues, fundamentales para interpretar correctamente los resultados y garantizar un diseño confiable. Hasta este punto hemos hablado de la torsión como un concepto teórico, pero en realidad es que este fenómeno ha estado presente en muchos casos de estudio que han ayudado a mejorar la forma en que hoy en día se diseñan las estructuras. Es importante aclarar que pocas veces una construcción falla únicamente por torsión. Lo más común es que la torsión se combine con otros esfuerzos como la flexión, la compresión o el cortante. Sin embargo, cuando no se tiene en cuenta durante el diseño, se puede agravar los daños y hacer que una estructura responda de una manera muy diferente a la esperada. Un ejemplo muy conocido ocurre durante los terremotos. Cuando un edificio tiene una forma irregular, como una planta en L, en T, o un lado mucho más pesado que el otro, el movimiento sísmico no afecta a toda la estructura de manera uniforme. En lugar de moverse sola de un lado para otro, el edificio también puede comenzar a girar sobre su eje. Ese giro genera esfuerzos adicionales que algunas columnas y vigas deben soportar, aumentando el riesgo de daños. Algo parecido sucede en los puentes curvos, a diferencia de un puente recto, donde las cargas suelen distribuirse de manera más uniforme. En un puente con curvas, los vehículos generan fuerzas que producen una tendencia al giro. Por eso estos puentes requieren un análisis estructural mucho más detallado y un diseño específico para resistir lo que es la torsión. También podemos observar ese fenómeno en balcones, marquesinas y escaleras en voladizo. Aunque parecen elementos sencillos, al recibir cargas alejadas de un punto de apoyo, pueden desarrollar momentos de torsión que deben ser considerados desde el diseño.
Todos estos ejemplos nos muestran que la torsión no es un tema exclusivo de libros de ingeniería. Es un fenómeno real que influye en la seguridad de las estructuras y que cuando se analiza correctamente permite construir obras mucho más resistentes y confiables. Afortunadamente, hoy contamos con mejores materiales, normas de diseño mucho más exigentes y herramientas tecnológicas que ayudan a prevenir este tipo de problemas antes de que una obra sea construida. Después de conocer cómo actúa la torsión y los problemas que puede generar, surge una pregunta muy importante. ¿Es posible evitarla? Y pues la respuesta es que en muchos casos no podemos eliminarla por completo, pero sí se puede controlar. Esto se logra mediante un buen diseño en la estructura. Una de las estrategias más utilizadas para esto consiste en distribuir las cargas de manera equilibrada en la estructura. También, cuando el peso está bien repartido y la estructura tiene una geometría regular, las posibilidades de que aparezcan estas fuerzas de torsión disminuyen considerablemente. Tenemos otro aspecto como el cual es muy importante, el cual es la ubicación de las vigas, columnas y muros, ya que estos elementos trabajan en conjunto para dar estabilidad a la estructura, ya que entre ellos las hacen. Si se colocan de forma adecuada y bien distribuidas, estas ayudan a distribuir estas fuerzas de manera uniforme. Fundamentalmente en las vigas de concreto es fundamental utilizar buen refuerzo de acero, ya que los estribos y las barras longitudinales trabajan juntos para controlar los esfuerzos cortantes y mejorar la capacidad de la estructura frente a la torsión. También, además del diseño estructural, la calidad de la construcción juega un papel muy importante, ya que un excelente diseño puede perder efectividad si durante su construcción no se respetan los planos, se utilizan materiales de mala calidad o no se siguen las especificaciones técnicas. Esto ya que, como todos sabemos, en el papel, en los cálculos y en software, las estructuras tienen unas resistencias y unas cargas aplicadas, las cuales nos dan ciertos valores y muchas veces están bien, pero en la práctica o en la construcción no se respetan estas normas y, y la estructura pierde esa rigidez inicial, la cual se le dio. También actualmente los ingenieros cuentan con programas informáticos muy avanzados. Estos permiten simular el comportamiento de una estructura incluso antes de iniciar su construcción. Estas herramientas ayudan a detectar posibles fallas, realizar modificaciones necesarias con anticipación, evitando errores que podían ser muy costosos y peligrosos, incluso antes de que la estructura inicie su construcción. Sin embargo, ninguna computadora puede reemplazar la experiencia y el criterio profesional de un ingeniero, ya que los programas son simples herramientas de apoyo, pero las decisiones al final dependen del conocimiento del ingeniero civil. En resumen, para prevenir la torsión no consiste únicamente en colocar más acero o hacer elementos más grandes, sino que se trata de diseñar de forma inteligente, comprender cómo se comportan las cargas y construir respetando cada detalle del proyecto. Bueno, continuando con el último punto, que es la conclusión, podríamos decir que a lo largo de lo que hemos hablado, hemos descubierto que la torsión es más de lo que es un concepto teórico utilizado por los ingenieros, sino que para nosotros los ingenieros es un fenómeno que también está presente en lo que hemos visto todos los días y que influye directamente en lo que es su seguridad y funcionamiento. También consideramos que la torsión aparece cuando una fuerza intenta hacer un giro de un elemento sobre su propio eje. Vimos cómo este efecto puede presentarse tanto en vigas como en barras.
y a su vez entendimos que ese giro genera esfuerzos cortantes en el interior del material o de los materiales utilizados. También pudimos conocer lo que es algunos ejemplos de la vida cotidiana desde un simple vista al abrir una puerta hasta grandes puentes y edificios que también deben soportar muchas cargas, pero a su vez muy complejas. Esto demuestra que los principios de la ingeniería no solo están presentes en enormes construcciones, sino que a su vez también en objetos utilizados diariamente. Otro aspecto importante que vimos es que las estructuras no fallan únicamente porque soporten demasiado peso. Muchas veces el problema está relacionado en lo que es la forma en la que las cargas se distribuyen o en movimientos que producen una cierta torsión y esfuerzos adicionales. Por eso el trabajo de un ingeniero consiste en anticiparse a estos problemas y diseñar soluciones antes de que la obra se haya terminado. Gracias al avance de la tecnología, hoy es posible analizar las estructuras mediante modelos digitales y realizar simulaciones que también nos pueden corregir errores durante la etapa de diseño. Sin embargo, una incógnita es que ninguna herramienta es más importante que el conocimiento, la preparación y la responsabilidad de quienes toman estas decisiones. Esperemos que esta charla le haya sido de su comprensión de una manera sencilla y que la torsión y por qué representa un aspecto tan importante dentro de la ingeniería estructural. Nuestro objetivo no era solo llenar este video de fórmulas y términos complicados, sino que demostrar que detrás de cada edificio, puente o estructura que hemos visto en el día a día, exista un trabajo de análisis que busca garantizar la seguridad de todas las personas que crucen o vivan o trabajen en esta estructura. Si después de ver este video ahora observas un puente, un edificio o una torre con otros ojos, entonces habremos cumplido con nuestro propósito. Muchas gracias, compañeros, por acompañarnos. Si este contenido te ayudó a entender un poco más sobre la ingeniería estructural, no olvides compartir con otras personas que quieran aprender sobre este apasionante tema y hasta la próxima.